Muy buenos días tengan todas ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan en presentar nuestro tema de investigación a través de este video por internet, al cual nos estamos viendo obligados en esta nueva normalidad por la pandemia que se está viviendo a causa del COVID-19. Y es precisamente este mi tema: cómo se están viviendo las clases en línea en tiempos de pandemia. Pues el problema a intervenir es que hemos pasado de tomar clases presenciales a tomar clases en línea o a través de radio o televisión dentro de los hogares. ¿Cómo nos estamos adaptando a ello? Ante la crisis educativa que se enfrenta a causa del COVID-19, resulta necesario conocer ¿cuáles son las estrategias que las familias radicadas en la capital de Querétaro están tomando para hacer frente a la dinámica de confinamiento y principalmente familias con estudiantes de los niveles básicos educativos de primaria y secundaria, que miembros de la familia les acompaña a los estudiantes pedagógicamente y qué dinámicas familiares han cambiado entre ellos? Son algunas de las preguntas que intento responder en este trabajo. También se hace imperiosa la necesidad de preguntarnos, ¿cómo están haciendo las familias mexicanas para hacer frente a las clases en línea y evitar el rezago educativo en sus hijos? Pues se debe sumar a lo anterior que las tareas y actividades a realizar solo pueden ser descargadas y enviadas mediante correo electrónico. A su vez, realizar la conexión a Internet, identificar el video o clase correspondiente, subir o bajar los archivos en niños entre 6 y 12 años forzosamente requiere un aprendizaje que nuevamente se deja en manos de las familias. Esta labor de enseñanza del uso de herramientas digitales recae directamente en la mayoría de los casos en las madres, a quienes se les suma un trabajo más, pues ahora no solamente deberán atender el trabajo doméstico que ya venían realizando, más su trabajo formal o de valor para el mercado, sino además deben fungir como maestras para sus hijos en el uso de las tecnologías, guías y acompañantes pedagógicos para asegurar la obtención de conocimientos. Como parte de mi marco teórico para analizar estos acontecimientos, voy a utilizar los conceptos de género, el género como sistema de organización social, conceptos de familia, democratización familiar, concepto de los cuidados, cuidados y familia, conceptos sobre agresión y violencia de género. Bien, como hemos estado viendo, las familias mexicanas pues se ven apremiadas y en muchos casos imposibilitadas a tener acceso a clases en línea. Esta responsabilidad es tomada involuntaria y coercitivamente por las madres de familia. Su respuesta es necesaria, dada la inesperada situación que de la noche a la mañana las invita a ser maestras, asesoras, facilitadoras, guías, etcétera. Aunque también hay hombres haciéndolo, el común denominador es que esta responsabilidad sea tomada por las mujeres, porque está naturalizado y normalizado en las mujeres la obligación de ocuparse de lo privado como algo irrenunciable. Bien, para continuar el estudio y entender por qué son las mujeres las que se apropian voluntariamente de esta responsabilidad que debería ser compartida, es necesario definir qué se entiende por género y cómo se diferencia de sexo. El género es una construcción social que asigna cualidades y actitudes, así como roles, es decir, la función que una persona debe desempeñar en un lugar o en una situación determinada. Por lo tanto, el género es un comportamiento que se puede cambiar. ¿Por qué? Porque se aprende, es una actitud. A diferencia de lo biológico se nace, cromosómicamente no se puede cambiar el sexo una vez que se nace con él. El género establece obligaciones y derechos, prohibiciones y roles, y estos son asignados en base al género con el que se nace. Así se aprende que hombre es igual a masculino y mujer es igual a femenino, aunque necesariamente no tenga por qué ser así.
Hablando de familia, entendemos a la familia como un grupo social constituido por relaciones que suponen conexiones, lazos y obligaciones entre las personas involucradas y se combinan para formar un grupo social que suele diferenciarse de los demás grupos por su intensidad y durabilidad. En este trabajo se pretende analizar a la familia reconociendo su diversidad y su complejidad. Los cuidados. Esto es importante porque el cuidado se refiere a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que se vive. Con esto en mente, se puede afirmar que el cuidado es una responsabilidad social que recae no solo en la familia, sino también en el Estado. Esta responsabilidad social es la que llevó a diferentes países en el mundo a tomar medidas preventivas para mitigar el contagio por COVID-19, buscando proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud. Estas medidas han exacerbado la crisis de los cuidados, pues los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre. El cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, el trabajo productivo, desde luego las labores domésticas. Y son las mujeres quienes han tenido que hacer frente a la sobrecarga de trabajo, exponerse al virus y seguir cuidando de las personas dependientes sin que medie pago alguno por ello, porque la sociedad no reconoce ni remunera los cuidados domésticos, a pesar de ser un pilar fundamental de la economía. Así tenemos, según el INEGI, el valor económico total del trabajo no remunerado de los hogares, de acuerdo con el ENUD 2019, fue de 5.5 billones de pesos, lo que representó un 23.5% del interno bruto del país. De esta participación, las mujeres aportaron 17.7 puntos y los hombres únicamente 5.8 puntos. Si lo comparamos con algunas otras actividades económicas del país, tenemos que el valor generado por este trabajo no remunerado fue superior al alcanzado por algunas actividades económicas como el comercio, la industria manufacturera, servicios inmobiliarios, construcción, transportes y, bueno, pues servicios educativos, los cuales registraron una participación del 18.8, 17.3, 9.7, 7.6, 6.2 y 3.7% respectivamente, y cuyo tiempo dedicado en esta distribución del tiempo total del trabajo a la semana fue del 49%, de las cuales las mujeres le dedican 39.7 horas a este trabajo, mientras que los hombres solo le dedican 15.2 horas a lo que ellos llaman las labores del hogar. Bien, ahora cabe preguntarse sobre la violencia. ¿Por qué tomarla en este trabajo? La violencia tiene una pretensión en cualquier conducta intención. Es cualquier conducta intencional que causa o puede causar daño. Esto quiere decir que no es un actuar automático en respuesta a un determinado estímulo como lo podría ser la agresión. Es más bien sociocultural, un medio de carácter instrumental, por tanto no necesariamente causa un daño. Es un medio para conseguir un fin, es decir, el fin no necesariamente causa un daño. La pandemia se ha caracterizado por visibilizar la violencia hacia las mujeres en la esfera de lo privado, específicamente cuando hablamos del trabajo de cuidados no remunerado. El cuidado de las clases en línea o el acompañamiento pedagógico que realizan las familias, en especial las madres, es un medio obligado por el confinamiento para conseguir como fin que sus hijos obtengan conocimientos y que aprueben el ciclo escolar. Si tenemos en cuenta que en tiempos de pandemia los servicios educativos aportan un 3.7% al PIB del país, hay que ver que no se puede reducir ni contabilizar únicamente este servicio educativo por medio de las clases en línea, porque ahora en la pandemia el acompañamiento pedagógico que brindan las familias y en especial las madres es esencial para que los niños aprendan en casa. Por lo tanto, este porcentaje deberá sumarse al valor económico actual, partiendo de contabilizar el tiempo que se le dedica al interior del trabajo no remunerado de los hogares,
dándole, por supuesto, su propio apartado de estudio. Bien, ¿cómo está la situación macro de las familias? Tenemos que empezar forzosamente por hablar de la pandemia. En México, el 21 de marzo de 2020 se decretó el confinamiento obligatorio a fin de evitar la propagación del virus y disminuir la posibilidad de contagio entre la población, lo que ocasionó la suspensión inmediata de las labores domésticas de mercado no indispensables, así como la asistencia presencial en las escuelas. Incluso por semanas se suspendió la educación en México. Actualmente, a nivel mundial, México se encuentra en la posición número 4 de personas fallecidas a causa del coronavirus. Esto a fecha 23 de noviembre, con 101.676.000 muertes. A su vez, el estado de Querétaro cuenta con 1.543 muertes con una tendencia a la alta, situándonos en un semáforo color naranja que nos está haciendo caer, o quizás no, en un semáforo rojo. ¿Por qué? Por la cantidad de muertes. Y esto implicaría medidas preventivas aún más fuertes y más rigurosas, que podrían afectar todavía más la educación en México. Tenemos a nivel mundial que México ocupa el lugar 53 de 71 países evaluados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, o PISA por sus siglas en inglés, con un promedio de 9.2 años de escolaridad de la población de 15 años y más. Esto en lectura. En matemáticas somos el lugar número 61 y en ciencias el lugar número 57. Por su parte, Querétaro ocupa el lugar número 10 educativo a nivel nacional, con un promedio de 9.6 años de escolaridad. Estos años que estamos hablando son de la población de 15 años y más, tanto a nivel mundial para México como a nivel estado para Querétaro. Esto nos habla de una brecha educativa entre México y el mundo que es amplia, pues en promedio la población mexicana solo estudia educación básica, primaria y secundaria, donde se enfocan las medidas preventivas de la Secretaría de Educación Pública, con niños de 6 a 14 años. Bien, por medio de la SEP es que se puso un plan emergente de educación a distancia llamado Aprende en Casa. De esta forma, los niños podían tener acceso a clases a través de televisión y radio, con opción a repasarlas en línea a través del canal oficial de gobierno. Por su parte, las escuelas privadas optaron por impartir directamente las clases sincrónicas en tiempo real a través de Internet. Es decir, clases en línea donde por medio de una pantalla los profesores pudieran ver a sus alumnos y el avance que estaban teniendo, así como sus alumnos pudieran ver al profesor y las explicaciones de la materia, lo que daría oportunidad a la resolución de dudas en tiempo real. Según la INDUD, en 2017, la encuesta nacional del uso de tecnologías de la información en los hogares de México, el 92.5% de los hogares cuenta con una televisión y el 53.9% cuenta con radio. Por esto, las clases en radio y televisión de Aprende en Casa. Sin embargo, la posibilidad de repasarlas es únicamente por Internet. Y solo el 56.4% de los hogares antes de la pandemia tenían esta posibilidad. Aunque 80.6 millones de personas de 6 años o más en el país hacen uso de Internet, lo que equivale al 70.1% de la población, la SEP no tomó en cuenta que la disponibilidad y uso de tecnologías para las clases en línea de la población ocurre por medio del teléfono celular, que representa la tecnología con mayor penetración nacional, sumando un total de 86.6 millones de personas usuarias en el país. De este total, el 94.7% sí se conecta a Internet. A su vez, el 90.6% lo hace mediante una conexión de datos y solo el 9.4% mediante una red y conexión vía Wi-Fi. Es un dato importante para observar el cambio de las dinámicas familiares, pues sin celular o con el celular,
los datos no son suficientes para conectarse. Ante la imposibilidad del acceso a las clases por medio de los datos celulares, se hace imprescindible la contratación de un servicio que les brinde una conexión Wi-Fi o, en su extremo caso, las familias buscan la forma de conectarse mediante una señal abierta. Además, no basta con sentar al niño o a la niña frente al radio o a la televisión y escuchar o ver la clase. Hace falta un acompañamiento pedagógico, que como ya hemos dicho, este acompañamiento se deja en manos de las familias, lo que recae principalmente en las mujeres. Como técnicas de estudio, se contemplan 5 casos de familias en expansión con menores entre 6 y 12 años que estén inscritos en el presente ciclo escolar 2020-2021 en los niveles educativos básicos de primaria y secundaria, con clases sincrónicas en línea, radicadas las familias en la capital de Querétaro. Con un cronograma se propone empezar las entrevistas en diciembre y enero, consecuentemente realizar un grupo focal y obtener las entrevistas y las estadísticas finales entre febrero y marzo. Los resultados estarían en abril y mayo y la presentación final de los resultados en junio. Muchísimas gracias por su atención. Espero esto haya sido de su convencimiento.